Bueno, pues vamos a empezar a trabajar algunos conceptos importantes de estadística y en concreto en este pequeño vídeo pues vamos a ver los conceptos de frecuencia, tabla de frecuencia y veremos algunos gráficos estadísticos. Veamos este ejercicio. Nos dice, se han registrado las temperaturas diarias en grados Celsius en Alicante durante el mes de julio. Y a continuación se presenta la serie de temperaturas. Nos dan una serie de valores, en total 31 mediciones de temperatura que cada una corresponde a un día del mes. Y nos piden en el apartado A utilizar estos datos para construir una tabla de frecuencias que muestre cuántas veces se registró cada temperatura a lo largo del mes. ¿Qué es una frecuencia o frecuencia absoluta? La frecuencia absoluta es el número de veces que se repite un valor en una serie. ¿Y cómo construimos la tabla de frecuencias? Para construir la tabla de frecuencias, lo que tendríamos que hacer es construir una tabla donde la primera columna incluya los valores que habitualmente que vamos a ver en nuestra serie de datos y en la segunda columna vamos a escribir cuántas veces se repite cada valor, lo que vendría a ser la frecuencia o frecuencia absoluta. ¿Vale? Entonces en esta tabla vamos a poner por una parte temperatura, habitualmente también se escribe entre paréntesis las unidades, grados Celsius en este caso, y vamos a ver la frecuencia, es decir, la cantidad de veces que se repite cada valor. ¿Qué valores tenemos? Pues vemos que la temperatura mínima que se alcanza en Alicante son 26 grados. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y así hasta el máximo la temperatura que se alcanzó en el mes de julio, que fueron 34 grados. Y ahora lo que tenemos que hacer es ver cuántas veces se repite cada valor. Temperatura de 26 grados. ¿Cuántas veces se repite en mi serie? Pues veo aquí 1, 2. La frecuencia de 26 grados es 2. Frecuencia de 27 grados. 1, 2, 3 y 4. Y haremos lo mismo con el resto de valores, con el resto de temperatura. Una vez que tenemos esta tabla rellenada, podemos contestar a preguntas del tipo ¿cuántos días la temperatura fue de 29 grados? Pues la temperatura fue 29 grados 4 días del mes de julio. ¿O cuántos días la temperatura fue de 31 grados? Y la respuesta es que la temperatura fue de 31 grados 5 días. ¿Cuál fue, por ejemplo, la temperatura más frecuente? La temperatura más frecuente el mes de julio fueron 30 grados. Tenemos con la siguiente pregunta. Nos piden añadir a la tabla anterior una columna que muestra la frecuencia acumulada de cada valor. Aquí la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada, lo que vamos a hacer va a ser a cada valor añadir la frecuencia acumulada anterior, excepto para el primero. Para el primer valor, la frecuencia acumulada y la frecuencia absoluta coinciden.
Vemos cuando hacemos la tabla de frecuencia acumulada, la frecuencia acumulada del primer valor coincide con su frecuencia absoluta y la frecuencia acumulada del último valor coincide con el número de mediciones. Ahora que tenemos nuestra tabla de frecuencia acumulada construida, podemos responder a preguntas del tipo: ¿cuántos días la temperatura fue de 28 grados o inferior? Y en ese caso la respuesta sería 11 días. 11 días, la temperatura fue de 28 grados o inferior. De hecho, fueron 5 días 28 grados, 4 días 27 grados y 2 días 26 grados. Esto es el tipo de información que nos aporta la frecuencia acumulada. Vamos con el siguiente ejercicio que dice: añade una columna más que muestre la frecuencia relativa de cada valor. Esta tabla. Aquí vamos a ponerlo para que nos quepa bien, como se suele anotar la frecuencia absoluta con una F minúscula y aquí, como se suele escribir la frecuencia acumulada con una F mayúscula. Y ahora nos preguntamos cuál es la frecuencia relativa. La frecuencia relativa es una proporción con respecto al total de mediciones. Es decir, que sería el valor de la frecuencia absoluta entre el número total de mediciones. ¿Cuánto es el número total de mediciones en este caso? N. N es 31, porque es el tamaño de nuestra muestra. Es decir, hacemos 31 mediciones. Así que la frecuencia relativa sería este valor de frecuencia absoluta dividido entre 31. Esto da como resultado 0,06451. 2, redondeando 2. En este caso, 0,1290. 5 entre 31 es 0,1613. Ahora que tenemos la tabla de frecuencias relativas, podemos responder a preguntas como la que se nos plantea en el ejercicio. ¿Qué proporción de días la temperatura fue de 30 grados? Vamos a verlo, lo vemos aquí. La temperatura fue de 30 grados, un 19,35%. Pasamos de la frecuencia relativa expresada como un decimal entre 0 y 1 a un porcentaje sencillamente multiplicando por 100. 0,1935 es lo mismo que 19,35%. Cierto, esto normalmente se escribe como H, la frecuencia relativa. ¿Cuál sería, por ejemplo, la proporción de días en la que la temperatura fue de 27 grados? Pues la temperatura fue de 27 grados un 12,90% de los días. ¿Qué porcentaje de los días fue la temperatura de 31 grados? Un 16,13%. Vamos a hacer a completar la última tabla
en la que nos piden que añadamos una columna que muestre la frecuencia relativa acumulada. En este caso, lo que tendremos que hacer es dividir no la frecuencia absoluta, sino la frecuencia relativa entre el total de mediciones. En el total, entre nuestro tamaño muestral, en este caso, coincidiría con la frecuencia relativa. Dividimos 11 entre 31 y el resultado es 0,3548. Y así lo haremos sucesivamente. Tenemos nuestra tabla con la frecuencia relativa acumulada. Podemos responder a preguntas del tipo: ¿qué porcentaje de días la temperatura fue igual o inferior a 28? Y la respuesta es 35,48%. ¿Qué porcentaje de días la temperatura fue de 31 o menor? Pues 83,87%. ¿Qué porcentaje de días la temperatura fue igual o inferior a 34? Pues un 100%, que viene a decir que todas las temperaturas tuvieron un valor igual o inferior a 34.